A continuación voy a hablar de una historia muy interesante, la cual titulada de Dios transformó el dolor en una misión de amor, la historia de Lina. Pues hoy quiero demostrarles esta historia que toca el alma, una historia que muestra que con el corazón humano, incluso el dolor más profundo, puede transformarse en una misión de amor. Esta es la historia de Lina, una mujer que conoció la tragedia desde muy pequeña, pero que aprendió a mirar el sufrimiento con los ojos de la fe. Lina tenía apenas 5 años cuando su vida cambió para siempre. Vivió con sus padres y sus dos hermanos, un hogar lleno de amor, de risa y de esa alegría inocente de la infancia. Pero el destino, o mejor dicho, el misterio de la vida, la llevó por un camino que marcaría su historia para siempre. Su padre, quien luchaba contra una profunda depresión, decidió quitarse la vida. Ese fue el primer golpe, pero lo que nadie imaginaba era que solo 4 meses después su madre también moriría trágicamente asesinada al salir de la misa. Lina y sus hermanos quedaron huérfanos, 3 niños pequeños con el corazón roto, intentando entender por qué Dios permitía tanto dolor. Una tía hermana de su madre decidió hacerse cargo de ellos. Fue ella quien los crió, los acompañó y les enseñó que, a pesar de todo, Dios seguía presente. Con el paso de los años, Lina creció con este vacío, pero también con una semilla de fe, que más adelante florecería de una manera inesperada. Ya adulta, se casó y se fue a vivir a Argentina con su esposo. Allí esperaba su primer hijo, Miguel Ángel. Pero una vez más, el dolor volvió a tocar su puerta. A las 3 semanas de embarazo, los médicos descubrieron una malformación y le recomendaron abortar. Lina se negó. Dijo, mi hijo vivirá el tiempo que Dios quiera que viva. Y así fue. Miguel Ángel nació, pero vivió 3 días y murió. 3 días que para ella fueron una enfermedad de amor. 3 días que transformaron su manera de ver la vida y la fe. En medio de las lágrimas, Nina comprendió algo, que su vida no seguiría igual, pero que ese dolor podía tener sentido si le entregaba a Dios. Su hijo no había venido al mundo en vano, había venido a enseñarle a amar, a perdonar y a confiar. Tiempo después, Dios la bendijo con 2 hijos más, David y José Miguel, pero junto con ellos llegó también su despertar espiritual. Recordó que de niña su madre le enseñaba a rezar el rosario. Ella, como muchos niños, lo hacía sin entenderlo, casi con fastidio, y vio a la Virgen María llorando. Esa imagen quedó grabada para siempre en su corazón, y muchos años después, cuando el dolor regresó a su vida, entendió el significado de esas lágrimas. Entonces decidió transformar su tristeza en oración. Un día tomó una pequeña bolsa, escribió los nombres de sus familiares, amigos, conocidos, incluso con personas con las que había tenido conflictos, y los metió a todos dentro. Los llamó la bolsita de las almas. Cada vez que rezaba el rosario, sacaba un papelito, leía el nombre y ofrecía un misterio por esa persona. Así comenzó una cadena invisible de amor, una oración que iba más allá de ella. Y fue entonces cuando empezaron a ocurrir lo que se llama diosidencias. Coincidencias que no son casualidad, sino señales del cielo. A veces sacar el nombre de alguien justo en el día de su cumpleaños, otras veces de alguien que estaba enfermo sin saberlo. Y así que el Espíritu Santo la guiaba, que Dios actúa en silencio, pero con precisión. De esa experiencia nació una comunidad de fe. Personas de diferentes lugares comenzaron a escribirle, querían hacer su propia bolsita, querían aprender a orar con el corazón y así nació Virgencita Te Amo.
Una comunidad de miles de personas que se reúnen a rezar el rosario, a interceder por los demás. Lina decide que el rosario fue su medicina, su terapia y su camino de sanación. En cada Ave María encontrabas paz, en cada misterio una enseñanza y en cada oración una respuesta de amor. La historia de Lina nos enseña que el dolor no es el final del camino, sino el principio de una transformación, que Dios puede convertir una herida en una misión, que la fe no elimina el sufrimiento, pero lo redime. Nina perdió a sus padres, perdió a su hijo, enfrentó la desesperación y la soledad, pero nunca perdió la esperanza. Y fue precisamente desde su fragilidad donde Dios construyó una historia de amor, de servicio y oración. Hoy cuando toma su rosario, dice que se siente al lado de su madre, de su padre y de su hijo, acompañándolo desde el cielo. Hoy, cuando toma su rosario, dice que se siente a su madre, a su padre y a su hijo. Y que al rezar no solo sana su corazón, sino también el de otro. Su vida es un gran testimonio en vida, que el amor de Dios no borra las lágrimas, pero las convierte en flores que brotan el dolor. Porque cuando el alma se abre a Dios, incluso la historia más trágica puede transformarse en una misión de esperanza. Nina nos recuerda que la fe verdadera no consiste en no sufrir, sino en dejar que el sufrimiento nos lleve más cerca del amor eterno. Ya para terminar, pues quiero hacer énfasis en la relación con la materia, la cual pues la historia de Lina no solo es un testimonio de fe, es una forma viva de lo que hemos visto durante todo el curso de cultura católica, que Dios actúa en la historia personal de cada ser humano, incluso cuando parece ausente, y que la fe no es una idea, sino una experiencia que transforma la vida. Al escuchar el testimonio de Lina, yo pude reconocer ciertos elementos que aparecen en las diferentes lecturas, como en el libro de escogencia, como en el testimonio de Edith Stein, que terminan encontrándose con él de una manera inesperada. Cada uno tiene su propio puente del Sena, su propio momento de encuentro. En Lina, ese instante fue el dolor, la pérdida y la oración. En Frostfar, fue la luz que lo envolvió al entrar en una iglesia. Algo instantáneo, algo que se dio. Y en Narciso Yepes, fue la voz interior que lo llamó en medio del silencio. Y en Edith Stein, pues fue la lectura que en ella encendió en que ella la verdad de Cristo. Todos comparten algo esencial, el paso de la oscuridad a la luz, de la duda o el sufrimiento a una fe madura y viva. El libro y la historia de Lina nos enseñan lo mismo. Dios no irrumpe con fuerza, sino con ternura. No impone su presencia, sino que la ofrece. Y cuando el corazón humano se abre, aunque sea un poco, Él entra y renueva todo. Si pensamos también como en las cartas, también como el mal, la tentación y el dolor son escenarios donde el ser humano puede elegir o alejarse de Dios o buscarlo con más fuerza. En el caso de Lina, el sufrimiento no la destruyó, la llevó a descubrir su propósito. Eso es precisamente el pensamiento cristiano sobre la redención del sufrimiento, que el dolor unido a Cristo se convierte en fuente de vida nueva. En términos de la cultura católica, este testimonio del libro y el libro son los ejemplos vivos de la gracia y la acción del Espíritu Santo en la historia. No solo en los relatos de conversión, de que los signos de Dios sigue hablando, sigue tocando corazones y sigue actuando en un mundo moderno. Lina no era una filósofa, como se vio en los libros, no era alguien científica, no era alguien que estudiaba, que buscaba una lógica, como se mencionaba en los libros, o como en las cartas, que se buscaba dar ese raciocinio, esa legitimidad sobre la existencia o no de Cristo, sobre la existencia de esta religión, sino que ésta comprendió en su propia carne lo que tantos pensadores descubrieron con la razón,
que el ser humano no puede vivir sin esperanza y que solo el amor de Dios puede darle sentido al sufrimiento, a la pérdida y a la vida misma. Así como Lewis decía, el lenguaje de Dios es el dolor. En Lina ese lenguaje se tradujo en una oración, el rosario, un diálogo constante con la Virgen que le ayudó a transformar sus heridas en una misión. En conclusión, tanto el libro de 10 ateos como las cartas y el testimonio de Lina encontré un mismo mensaje central, que el Dios no se revela en la comunidad, sino en la búsqueda de la fe que nace cuando el ser humano se atreve a mirar el misterio con humildad y que todo dolor, cuando se entrega a Dios, se convierte en amor y en propósito. Porque la verdadera cultura católica no consiste solo en conocer la doctrina, sino en conocer a Cristo vivo en la historia de cada persona, incluso en las más heridas, incluso en las más improbables, incluso en aquellas que un día pensaron que Dios no existía. Y es ahí, en el encuentro entre la fragilidad humana y la misericordia divina, donde comienza verdaderamente la conversión del corazón. Así, la historia de Lina, los conversos del libro y las enseñanzas de las cartas se unen en una misma verdad, que cuando el ser humano se deja alcanzar por Dios nunca vuelve a ser el mismo. Porque la fe no elimina el dolor, pero le da sentido, lo transforma y lo convierte en misión. Por eso quiero dejar esta frase de Dios transformó mi dolor en una misión de amor. Muchas gracias.